¿Alguna vez te has preguntado por qué las parábolas de Jesús han perdurado a lo largo de los siglos? ¿Qué poder encierran esas historias breves, que son más que simples relatos? Hoy, vamos a explorar las parábolas más poderosas y sus enseñanzas, y lo que descubramos podría cambiar tu perspectiva de la fe y tu relación con Dios. No te vayas, porque hay lecciones profundas esperando por ti, y cada parábola está cargada de sabiduría y revelación divina. Las parábolas son relatos que nos invitan a mirar más allá de la superficie. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13, leemos que Jesús habla en parábolas para que viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor eligió este método para comunicarse? La respuesta está en la profundidad y en la simplicidad de estas historias. Al contarlas, Jesús provoca en nosotros la curiosidad y el deseo de entender más, llevándonos a un viaje de descubrimiento que solo puede ser desvelado a través de la acción del Espíritu Santo. Una de las parábolas más poderosas es la del buen samaritano, encontrada en Lucas 10, 25-37. Aquí, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Ni un sacerdote ni un levita se detienen para ayudarlo, pero un samaritano, alguien que históricamente era despreciado por los judíos, se detiene y muestra compasión. ¿Te has preguntado quién es el verdadero prójimo en esta historia? ¿Es posible que, al igual que el samaritano, estemos llamados a amar y ayudar a aquellos que, a menudo, no son considerados dignos de nuestra atención? Este relato no solo nos potencia a ver a los demás a través de los ojos de Dios, sino que también desafía nuestras propias limitaciones sobre a quién amamos y cómo definimos al prójimo. Mientras reflexionas sobre esto, consideremos el mensaje central de la parábola: la compasión va más allá de las fronteras culturales y raciales. En Gálatas 3 y 28, se nos recuerda que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La enseñanza implícita en la parábola es que el amor verdadero no conoce barreras. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado a quienes necesitan nuestra ayuda por prejuicios o por el miedo a lo desconocido? Este mensaje es profundamente relevante en nuestros tiempos, ¿no crees? Otra parábola que tiene un poderoso impacto es la de la oveja perdida, que encontramos en Lucas 15, 1-7. En esta historia, un pastor deja a las 99 ovejas para buscar a una sola que se había perdido. Reflexiona sobre la naturaleza del amor de Dios en esta parábola. ¿Por qué el pastor haría tal cosa? ¿Qué significa realmente que cada uno de nosotros es tan valioso que Dios arriesgaría todo por nosotros? Aquí encontramos un sentido profundo de pertenencia y valor personal. Cada uno de nosotros, al igual que esa oveja, tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Ese amor incondicional nos anima a buscar a aquellos que están perdidos, quizás en un sentido espiritual, y mostrarnos solidarios con aquellos que han sido marginados por la sociedad. El versículo 7 de Lucas 15 dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Te imaginas el júbilo en el cielo por cada una de nuestras decisiones para volver a Dios? Por supuesto, no podemos hablar de parábolas sin mencionar la del sembrador, porque esta nos da una perspectiva única sobre cómo recibimos la palabra de Dios. En Mateo 13, 1-23, se describe cómo una semilla es sembrada en diferentes tipos de terrenos, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Cada tipo de terreno representa diferentes respuestas al mensaje del reino de Dios. ¿Te has preguntado qué tipo de terreno eres tú? Esta parábola nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos permitiendo que las distracciones de la vida, como los espinos, nos ahoguen? ¿O estamos cultivando nuestras vidas espirituales para que sean tierra fértil, donde la sede de la palabra puede crecer y producir fruto? En Juan 15, 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La conexión con Cristo es la clave para un crecimiento espiritual significativo. A medida que profundizamos en estas parábolas, se vuelve evidente que cada una tiene un elemento de llamada a la acción. Cada historia nos invita a responder y a actuar en nuestro contexto. La parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, 1-13, hace eco de esta realidad.
Las vírgenes prudentes se preparan, mientras que las insensatas se quedan dormidas. ¿Estás preparado para la llegada del Señor? Este mensaje de preparación puede parecer duro, pero también es un profundo recordatorio de la urgencia con la que debemos vivir nuestra fe. Como 1 de Pedro 5:8 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por último, hablemos de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11-32. Esta es una historia de redención, perdón y amor incondicional. El hijo menor toma su herencia prematuramente y se va a vivir una vida desenfrenada. Sin embargo, cuando se da cuenta de su error y regresa a casa, se encuentra con su padre esperando ansiosamente por él, listo para abrazarlo. Esta parábola toca el corazón de muchos, pues refleja la naturaleza paternal de Dios. En Efesios 2:4-5 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta historia nos recuerda que, no importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón en la casa del Padre. ¿Te has sentido alguna vez como el hijo pródigo? Si es así, la buena noticia es que el amor de Dios está siempre extendido hacia ti, esperando tu regreso. Mientras continúas reflexionando sobre estas lecciones de las parábolas, es fundamental recordar que Jesús usó estas historias no solo para contar, sino para transformar. Cada parábola es un llamado a vivir de manera diferente, a ver a nuestros semejantes con amor y compasión. ¿Te has preguntado cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a tu vida diaria? ¿Qué cambios podrías realizar en tu manera de relacionarte con los demás, incluidos aquellos que son difíciles de amar? Los principios que surgen de estas historias se despliegan como un mapa para nuestra vida cristiana. Las parábolas no son solo relatos del pasado, son lecciones vivas que nos invitan a ser mejores imitadores de Cristo en nuestro presente. La invitación es a ser luz en la oscuridad, manos que ayudan y corazones que abrazan. Sin embargo, hemos explorado solo una parte de las profundas verdades que se encuentran en las parábolas de Jesús. Si guardamos un poco de curiosidad, hay aún más revelaciones que se despliegan cuando exploramos la riqueza de estas enseñanzas. Así que, en la segunda parte, analizaremos más parábolas poderosas y ahondaremos en sus enseñanzas. ¿Listo para continuar este viaje espiritual y descubrir más sobre cómo estas historias resuenan en nuestras vidas hoy? No te vayas, porque lo mejor está por venir. Continuemos nuestro viaje a través de las enseñanzas de las parábolas de Jesús. Hay tantas historias que ofrecen lecciones prácticas y espirituales, y cada una nos invita a profundizar en aspectos de nuestra vida y fe. Una parábola que muchas veces se pasa por alto, pero tiene un gran impacto es la de los dos deudores, que encontramos en Lucas 7:41-43. En este relato, Jesús habla de un prestamista que perdonó a dos deudores, uno debía un gran monto y el otro uno menor. Cuando ambos fueron perdonados, Jesús pregunta quién amaría más al prestamista. Obviamente, la respuesta es que el que había recibido el mayor perdón lo amaría más. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del perdón. La enseñanza aquí es poderosa. Si entendemos cuán grandes son nuestras propias deudas espirituales, somos llevados a una mayor apreciación del increíble regalo del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Al igual que el deudor que debía mucho, nos hemos visto perdonados de mucho más de lo que podríamos jamás pagar. ¿Cómo se traduce esto en nuestras relaciones con los demás? ¿Estamos dispuestos a extender el mismo perdón que recibimos? Colosenses 3:13 nos exhorta a perdonar a los demás así como Cristo te perdonó. Este es un verdadero reto y un llamado a la acción en nuestras vidas. Otra parábola que merece nuestra atención es la parábola de la moneda perdida, que se encuentra en Lucas 15:8-10. Aquí, una mujer pierde una de sus 10 monedas y, a pesar de tener aún 9, enciende una luz, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar la moneda perdida. Cuando la halla, invita a sus amigas y vecinas a que se alegren con ella. Esta parábola, aunque breve, resalta la importancia del valor de cada individuo en el reino de Dios. Cada uno de nosotros puede verse reflejado en esa moneda perdida. A veces, en medio del bullicio de la vida, podemos sentir que seremos olvidados o que nuestra valía es mínima.
Pero la historia nos recuerda que Dios se regocija por cada alma que encuentra, que cada vida tiene un valor intrínseco y que cada uno de nosotros es digno de celebración. Además, el hecho de que la mujer busque con diligencia ilustra la búsqueda activa que debe existir en nosotros hacia aquellos que están perdidos. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos llama a ir y hacer discípulos, lo que es un claro mandato a buscar a los que necesitan el amor y la gracia de Dios. Continuando, la parábola de los trabajadores de la viña, encontrada en Mateo 20, 1-16, nos ofrece una perspectiva interesante sobre la gracia divina. El dueño de la viña contrata trabajadores a diferentes horas del día, pero al final todos reciben el mismo salario. Esto provoca que algunos de los que trabajaron más tiempo se quejen. La respuesta del dueño es reveladora: ¿acaso no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Esta parábola nos recuerda que el amor y la gracia de Dios no se distribuyen conforme a nuestras expectativas humanas. Hay un poderoso mensaje sobre la generosidad y el carácter de Dios. A menudo medimos nuestro valor y nuestras recompensas en función de nuestro esfuerzo o nuestras acciones, pero esta parábola destaca que el amor de Dios y su gracia son, ante todo, regalos que no dependen de lo que hemos hecho. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que somos salvos por gracia, mediante la fe, y esto no es obra nuestra, sino un don de Dios. Por lo tanto, este relato nos invita a celebrar la gracia de Dios en la vida de los demás, sin importar cuándo sean alcanzados, y a desear que todos experimenten su bondad. Al hablar de parábolas, no podemos ignorar la historia del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, 19-31. Esta parábola nos presenta a dos hombres con destinos diferentes, un rico que vive en lujo y un mendigo llamado Lázaro que sufre en la puerta de su casa. Después de la muerte, sus roles cambian drásticamente. Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico, en el Hades, sufre y anhela un poco de agua para aliviar su tormento. Esta historia invita a una profunda reflexión sobre el uso de nuestros bienes y nuestra atención hacia los necesitados. En la vida, es fácil distraerse con las riquezas y la comodidad, pero Jesús señala a quienes son marginados y excluidos. La cuestión del destino eterno y las implicaciones de nuestras decisiones en vida nos desafían a considerar cómo estamos viviendo nuestra fe hoy. Como dice un Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano necesitar y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta parábola se convierte en un llamado a la acción para ser compasivos y generosos. Siguiendo con nuestro análisis, permite que nos adentremos en la parábola de la boda del rey, mencionada en Mateo 22, 1-14. Aquí, un rey invita a muchos a las bodas de su hijo, pero muchos rechazan la invitación. En un giro animado de la historia, el rey envía a sus sirvientes para que inviten a todos los que puedan encontrar. Esta parábola revela cómo el reino de Dios está abierto para todos, independientemente de su estatus o antecedentes. Sin embargo, la parte significativa es la mención de un hombre que llega sin el traje adecuado y es echado. Esta imagen puede ser perturbadora, pero resalta un punto crucial sobre nuestra respuesta al llamado de Dios. La gracia es gratuita y abundante, pero también hay un llamado a vivir de manera acorde a esa gracia. La vestimenta adecuada representa nuestra disposición a vivir una vida transformada por el Evangelio, lo que incluye la santidad y la obediencia al Señor. En Filipenses 1:27, se nos exhorta a conducirnos de una manera digna del Evangelio. Vivimos bajo la gracia, pero también bajo un compromiso de cambio y santificación. Por último, la parábola de la red, que aparece en Mateo 13, 47-50, cierra nuestras reflexiones con una imagen poderosa. Aquí, Jesús compara el reino de Dios con una red que una vez llenada, se separa el buen pescado del malo. Esta parábola habla del juicio final y de cómo habrá un tiempo en que el Señor separará a los justos de los injustos. Esto no debe causarnos temor, sino más bien un sentido de urgencia. La realidad del juicio debe motivarnos a vivir con propósito, a predicar el Evangelio y a buscar la salvación para los que aún no conocen a Cristo. En 2 Pedro 3, 9, se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esta parábola es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios.
Al concluir nuestro viaje a través de estas parábolas, nos damos cuenta de que las enseñanzas de Jesús son una fuente inagotable de sabiduría y dirección. Nos han desafiado, fortalecido y, sobre todo, nos han recordado el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Cada parábola no solo es una historia, sino un espejo donde podemos ver nuestra vida reflejada y un mapa que nos guía hacia nuestro propósito en Cristo. Su invitación es clara: vivir una vida que honre a Dios, refleje su amor hacia los demás, y abrace su gracia de tal manera que transforme no solo nuestras vidas sino también a aquellos que nos rodean. Te animo a que, al salir de este estudio, lleves contigo estos principios. Pregúntate cómo puedes aplicar cada parábola a tu vida y de qué manera puedes ser un agente de cambio en el mundo actual. Las parábolas de Jesús siguen siendo relevantes hoy, desafiándonos a ir más allá de lo superficial y a abrazar las profundas verdades del reino de Dios. Ahora, más que nunca, necesitamos vivir estas enseñanzas, no solo en palabras sino en acciones. Que el amor, la compasión y la gracia que hemos recibido se conviertan en nuestro estilo de vida, modelando, así, el corazón de Cristo en un mundo que anhela su verdad. Adelante, entonces. Haz tuya cada parábola y deja que su mensaje transforme tu vida, y la vida de aquellos a quienes toques. El viaje continúa, y las lecciones están esperando a ser vividas, aquí y ahora.